Muy buenos días, mi nombre es Luz Dayaniega Muñoz del curso de Zootecnia en la unidad 1, tarea 2, Anatomía y Fisiología de Monogástricos. Hablaremos del equino y porcino, sus órganos digestivos y sus órganos anexos. Esta presentación será presentada al tutor Danilo Unilla Trujillo desde el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Es así como damos paso con la justificación. Esta presentación se realiza con el fin de adquirir conocimientos, ampliarlos y seguir preparándonos en esta carrera universitaria como futuros sostenistas. Es aquí que en esta presentación se hablará de la anatomía y fisiología de los monogástricos, como es el caso de los equinos y porcinos. Los objetivos: definir los órganos digestivos y sus funciones, definir los órganos anexos de los sistemas digestivos y sus funciones, identificar las diferencias de la digestión en equinos y porcinos. Cada uno de estos objetivos, tanto la justificación, lo veremos en el desarrollo de la presentación. Comenzamos con el órgano digestivo del equino y comenzamos con la boca, que su principal función es la de aprender, coger alimento, romperlo, masticarlo y mezclarlo con la saliva producida durante la masticación. La producción de saliva es muy importante debido a que lubrica el alimento y permite que el animal lo trague sin dificultad ni atragantamientos. Un caballo puede producir de 5 a 10 litros diarios de saliva. En la faringe podemos ver que es un conducto para el paso común de los alimentos y del aire expirado, tapizado de mucosa y rodeado de músculo. Su porción anterior ancha se une con la boca y con la cavidad nasal, mientras que su pequeña extremidad posterior se continúa con el esófago. El esófago se extiende desde el paladar hasta el estómago, ¿cierto? Tiene una válvula muy poderosa llamada cardias que solamente se abre a dirección del estómago y no al contrario. Esta particularidad hace que el caballo no pueda ni eructar ni vomitar, por lo que están predispuestos a distensiones gástricas y cólicos. Por eso es que al caballo se le da cólicos debido a que no puede ni eructar ni vomitar. El estómago está ubicado en el abdomen anterior izquierdo del plano medio dorsal al colon mayor, proyectado sobre la superficie del cuerpo a nivel de la cuarta a novena costilla, ¿cierto? No contacta con las paredes ventrolaterales. Se divide básicamente en dos secciones, la glandular y la no glandular, ¿cierto? Tiene una capacidad de 7 a 14 litros, tiene una forma de J, ¿cierto? Como lo vemos aquí. Tiene un ambiente ácido, que por lo tanto tiene un pH de 1.5 a 2. En él se absorbe una pequeña parte de la proteína y el alimento tarda de pasar de 20 a 30 minutos. El estómago se compone de 4 partes: el cuerpo, el fondo, el saco, el ciego y la parte pilórica. Tenemos el intestino delgado, que el intestino delgado comienza en el píloro y acaba en la curvatura mayor del ciego. Tiene una longitud de 19 a 30 metros, dividido en duodeno que mide de 1 a 5 metros y 4 a 5 centímetros de diámetro. El yeyuno, que mide 17 a 28 metros y 4 centímetros de diámetro. El ileón, que mide de 0,7 a 8,8 y 4 centímetros de diámetro. Contiene partes como el duodeno, que a su vez se divide en duodeno descendente, una flexura simoidea del duodeno, una flexura pélvica del duodeno, un duodeno ascendente y las partes del yeyuno y del ileón. El intestino delgado del caballo se absorben casi todos los nutrientes, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y en el león los minerales. El alimento tarda de pasar de 4 a 5 minutos hasta 2 horas. Tenemos el intestino grueso y el canal anal. El intestino grueso tiene una longitud de 8 metros y una capacidad de 140 litros, dividido en ciego, colon, recto y el canal anal. El colon se divide en colon ascendente, que a su vez se le llama colon mayor, colon transverso, el colon descendente, que a su vez se llama colon menor. El ciego tiene un tamaño de 1,25 metros y 25 centímetros de diámetro, con una capacidad de 18 o 22 litros. Tiene una forma de coma invertida y saculado. A su vez, el ciego contiene partes como base, cuerpo, vértice, con una dirección del vértice craneal que está posicionado en el abdomen posterior medio y anterior derecho, ¿cierto? El intestino grueso es la auténtica cámara de fermentación de los forrados, donde cerca de 4.000 especies distintas de microorganismos absorben la fibra que contiene en forma de ácidos grasos volátiles.
El paso o el flujo del alimento es muy lento, lo que puede tardar 22 horas o incluso 2 días. El tiempo que se tarda en pasar este alimento por el sistema digestivo depende de la cantidad de comida que se le suministra en cada toma. A mayor cantidad, menor tiempo de paso, ¿cierto? Entonces los forrajes tardan en pasar más que los concentrados. Canal anal, que su principal función es la de controlar la expulsión de las heces, ¿cierto? Después que se ha pasado todo este proceso digestivo, el que absorbe todos los nutrientes, pues ya se expulsa, ¿cierto? Entonces el canal anal, la función de él es controlar la expulsión de las heces. Ahorita haremos los órganos anexos del equino, que tenemos los dientes y la lengua, ¿cierto? Los dientes morfológicamente son papilas intensamente codificadas, que su principal función es la de prender y masticar el alimento, ¿cierto? También pueden servir como medio de defensa y de ataque, ¿cierto? También tenemos la lengua, que es un órgano muscular cubierto que posee una parte media o un cuerpo. También contiene un vértice o una punta que es libre en forma de espátula, ¿cierto? La lengua posee muchos vasos sanguíneos y numerosas papilas. Tenemos las glándulas salivales, que este término se aplica generalmente solo a tres pares de glándulas muy grandes, situadas a los lados de la cara y las partes adyacentes, como lo vemos aquí en la imagen, que son la parótida, la mandíbula y la sublingual, ¿cierto? Entonces se cree que la intensidad de esta secreción salivar de la parótida esté relacionada en un 70% con la duración de la masticación, ¿cierto? Su misión esencial es la de humedecer abundantemente los alimentos secos, lo que salta verdaderamente el sentido por el gusto y por esto de hecho hace que el caballo sea muy sensible al sabor de los alimentos y sobre todo sirve para preparar la deglución. El hígado está ubicado en el abdomen posterior derecho desde la séptima a la 17 espacio intercostal derecho. Posee un lóbulo derecho medial izquierdo, un lóbulo lateral izquierdo y proceso caudado. Cabe notar la ausencia de vejiga o vesícula biliar de este animal debido a la necesidad de estar abasteciendo constantemente de bilis a un animal que se alimenta sin cesar. Tenemos el páncreas, que está posicionado en el abdomen anterior derecho de las vértebras torácicas, en la 17 y 18. Contiene partes como el cuerpo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, también un conducto pancreático principal que se abre en la papila duodenal mayor y un conducto pancreático accesorio que se abre en la papila duodenal menor, ¿cierto? Es una glándula mixta, o sea, posee una porción de secreción interna, endocrina, y la otra secreción externa, una exocrina, ¿cierto? También contiene tres fases, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, que la fase cefálica corresponde al olor, sabor o visión de los alimentos que provoca una respuesta en el sistema nervioso central que por vía vagal estimula el páncreas. En la fase gástrica corresponde a la distensión del cuerpo del estómago, produce un estímulo que provoca un aumento de la producción de gastrina. En la fase intestinal, corresponde a los productos de la digestión y de la distensión del intestino delgado que estimulan la producción de secretina y de pancreatinina, ¿cierto? Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, tiene cuerpo, que lo tenemos por aquí, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, tiene un conducto pancreático principal, está por aquí, quizás en la pantalla el video me lo tape, pero pues aquí está y también contenemos un conducto pancreático accesorio animal. Con esto daríamos por terminado la explicación de los órganos digestivos y los órganos anexos del equino, ¿cierto? Ahorita pasamos a los órganos digestivos del porcino, ¿no? Como lo vemos aquí en esta ilustración, comenzamos siempre como la boca, el estómago, tiene el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula biliar, que como ya comenzamos a ver una diferencia, el porcino sí contiene vesícula biliar, ¿cierto? ¿Acaso en el cambio del equino tiene ausencia de esta vesícula, ¿no? Entonces comenzamos con la boca. Sirve para la reducción del tamaño de los alimentos a través de la molienda, mientras que los dientes cuentan con la principal
misión de reducir el tamaño de los alimentos. La primera acción para la reacción química es cuando el alimento se mezcla con la saliva. En una dieta seca se agrega más saliva que en una dieta húmeda que solamente se agrega para tragar. Una vez que se mastica la comida y se mezcla con la saliva, pasa a través de la boca, faringe y luego del esófago al estómago. El movimiento a través del esófago requiere perístasis muscular, que es la contracción y relajación de los músculos para mover el alimento. La faringe cuenta con una cavidad nasal, además de intervenir en la respiración y en la deglución, interviene en la fonación y en la audición, ¿cierto? Es la zona inmediata posterior a la boca. El estómago, pues, tiene una posición de abdomen anterior izquierdo, ocupando el piso de la cavidad abdominal entre el cartílago sifoides y el ombligo, ¿cierto? El estómago también es un órgano muscular responsable de almacenar, de iniciar la descomposición y pasar la digesta hacia el intestino delgado, ¿cierto? Las partes del estómago son el cuerpo, el fondo, el divertículo del estómago, que es la evaginación cónica del fondo y se proyecta en caudal y la derecha, parte pilórica y torus pilórico, que es la prominencia de grasa y tejido fibroso que se proyecta dentro del píloro desde la pared de la curvatura menor. Tiene una capacidad de 5 a 7 litros. Entonces, tenemos la faringe y el estómago. El intestino delgado es el lugar principal de la absorción de nutrientes y contiene partes como el duodeno, el yeyuno, el ileón. La primera sección es el duodeno. El duodeno tiene aproximadamente 12 pulgadas de largo y es la porción del intestino delgado con los conductos hacia el páncreas y el hígado que contiene la vesícula biliar, ¿no? Entonces, una vez que el quimo pasa a través del duodeno, el proceso de digestión está en pleno desarrollo. Después de salir el duodeno, ingresa a la parte media del intestino delgado, el yeyuno. Esta porción del intestino delgado involucra la descomposición de nutrientes, así como el inicio de la absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes continúa hasta la sección final del intestino delgado, que es el ileón. La absorción del yeyuno y del ileón ocurre en el área conocida como borde cuticular o mucosa intestinal. El intestino grueso y el canal anal, ¿cierto? El intestino grueso comprende 4 secciones más importantes. La primera es donde la digesta del intestino delgado pasa al ciego, ¿cierto? El ciego tiene 2 secciones. La primera sección es un final ciego, donde no permite el paso de las partículas. El ciego tiene una segunda porción que se conecta con el colon, donde pasa la digesta del recto y el ano, ¿cierto? La digesta restante se excreta, ¿no? Entonces, la función principal del intestino grueso es absorber el agua y retirar la mayor cantidad de agua. La digesta se condensa en un material semisólido que después pasa por el recto y el ano, ¿cierto? Entonces, el ciego está posicionado en un plano dorsal del abdomen posterior y medio izquierdo, tiene un tamaño de 20 a 30 centímetros de largo y 7,5 a 10 centímetros de diámetro, con una capacidad de 1,5 a 4,5 litros. Tiene una forma tubular y saculado con 3 bandas, banda ventral que se inserta en el pliegue ileocal, la banda dorsal lateral y la banda dorso media libre, ¿cierto? Y el canal anal es el responsable de expulsar las heces, ¿cierto? Después de que por todo ese proceso digestivo se hayan extraído todos los nutrientes, ¿cierto? Los órganos anexos del porcino, comenzamos con las glándulas salivales, ¿cierto? Que las glándulas salivales incluyen las glándulas parótida, submaxilar, sublingual, parietales y amilasa salival, ¿cierto? Entonces tenemos que la secreción de saliva es un acto reflejado por la presencia de comida en la boca, ¿cierto? La cantidad de saliva producida dependerá si el alimento es seco o húmedo, ¿cierto? Entonces, como veíamos anteriormente, si un alimento seco producirá más saliva, pero si es un alimento húmedo, pues producirá saliva nomás como para ayudar a tragar, ¿cierto? Entonces, encontramos, como dice aquí, las parietales, la ventral, las sublinguales polistomáticas,
las sublinguales, las mandibulares monostomásticas y la parótida. Entonces, estas son unas glándulas salivales. Tenemos el hígado, ¿cierto? Que ocupa una posición del abdomen anterior derecho, contiene lóbulos, un lóbulo lateral izquierdo, un lóbulo medial izquierdo, un lóbulo cuadrado, un lóbulo medial derecho, un lóbulo lateral derecho y proceso caudado, ¿cierto? La bilis que se guarda en la vesícula biliar y el hígado es el encargado de producirla y segregarla, ¿cierto? Las sales biliares son la porción activa de la bilis en el que el proceso de digestión ayudan principalmente en la digestión y absorción de grasas, pero también ayudan con la absorción de vitaminas solubles en grasas y facilita la lipasa pancreática en el intestino delgado, ¿cierto? Finalmente, las sales biliares son necesarias para la absorción del colesterol, que se encuentra o se dan lugar en el intestino delgado bajo y hacia el hígado la vena portal. El hígado del cerdo carece de impresión renal. Vemos el páncreas, que está posicionado en el abdomen medio derecho ventral, las 1 y 2 y tercera vértebras lumbares. Se divide en partes como cuerpo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Cuenta con un conducto pancreático accesorio que se abre en la papila duodenal menor. El páncreas está involucrado con las secreciones de exocrina y endocrina. Eso significa que el páncreas es el responsable de la secreción de insulina y glucagón en respuesta a los niveles altos o bajos de glucosa en el cuerpo. Asimismo, tiene la función exocrina de segregar enzimas digestivas y bicarbonato de sodio, ¿cierto? El bicarbonato de sodio tiene un papel vital en proveer alcalinidad para que la quimio pueda ser transportada a través del intestino delgado sin causar daño a las células debido al bajo pH después de salir del estómago. El páncreas sirve como el órgano más vital en el proceso digestivo para producir y segregar enzimas necesarias para la digestión del quimo y la presencia de daño a las células debido al pH, ¿cierto? El páncreas contiene una forma irregularmente triangular, ¿cierto? Entonces, vemos el páncreas. Ahorita, después de ya haber terminado los órganos digestivos y los órganos anexos del porcino, ¿cierto? Veremos las diferencias de la digestión en equinos y porcinos, ¿cierto? Tenemos en equinos, los caballos son animales herbívoros con un sistema de digestión más simple que los cerdos. Pueden soportar la digestión de una mayor cantidad de fibra, lo que les permite obtener la mayoría de sus nutrientes de la hierba y otros alimentos vegetales. Todos los nutrientes son descompuestos y extraídos a lo largo del tracto intestinal, lo que significa que pueden tardar días en digerir completamente un solo alimento, a diferencia de los porcinos, ¿cierto? Que primero, como lo vemos, los cerdos son animales omnívoros y aquí vemos que son animales herbívoros, ¿cierto? Entonces, con un sistema digestivo más complejo que los caballos. Pueden ingerir una amplia variedad de alimentos desde la hierba hasta insectos, por eso son animales omnívoros. Acá los equinos son animales herbívoros porque ellos solamente se alimentan de hierba, ¿cierto? Entonces, otra diferencia que encontramos es que tienen un intestino delgado más grande y un colon espiral muy largo, lo que les permite extraer los nutrientes de manera más eficiente y por último, que pueden digerir completamente una comida en solo unas pocas horas, a diferencia de ellos que se demoran incluso entre 22 horas o 2 días, como lo veíamos en la presentación de los órganos digestivos del equino, ¿cierto? Entonces, estas serían las diferencias de la digestión en equinos y porcinos. Como conclusión, el resultado de este trabajo pudimos observar, leer y aprender de los órganos digestivos del equino y porcino, así como también sus órganos anexos. Estos animales son animales monogástricos, es decir, animales con una sola cavidad estomacal. Es así como nos vamos preparándonos como futuros zootecnistas y ejercer nuestra carrera con amplios conocimientos en el campo profesional. Todas estas presentaciones son de vital importancia, tanto en la investigación y todo, porque eso es lo que nos forma como futuros profesionales en ejercer nuestro campo, ¿cierto? De tener conocimiento, de saber realizar las cosas de la mejor manera. Entonces,
Estas son las referencias bibliográficas que nos ayudaron en la realización del trabajo. Y por último, no dar las gracias por la atención prestada.